entonces vamos a ir, si me hace favor, Prabhu, abriendo la presentación. Bienvenidos todos a esta charla, a esta tarde de aprendizaje. Y bueno, no quisiera continuar sin antes agradecer el envío de sus tareas, que en algunos casos han sido muy lindas, y les agradezco mucho el envío de estos documentos. Muy bien. Entonces, en un momento, ahí estamos. Bueno, entonces, como decía, el tema de hoy es elección de alimentos amigables con el cuerpo y el ambiente. Es el sexto tema de los 10 temas que se van o que se han dado a lo largo de este periodo del curso. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una reflexión y también una investigación con lo que actualmente está sucediendo en nuestros hábitos alimenticios. Ya habíamos, de alguna manera, habíamos estado hablando sobre cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es un sistema que está organizado a nivel celular, y obviamente las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas. Entonces, algunos alimentos, de alguna forma, van directamente a ciertas estructuras celulares y otros van a otras estructuras celulares. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio en la dieta, pero también es importante que entendamos la relevancia de la elección de nuestros alimentos, porque como les mencionaba la vez pasada, no es lo mismo elegir alimentos que han sido de alguna forma producidos de una forma respetuosa con la naturaleza a alimentos que han sido producidos de una forma más industrializada. Sabemos pues que la tendencia actual es precisamente pues una tendencia a lo que serían los monocultivos. Ya lo había mencionado que la desventaja de los monocultivos, y muchos de ellos, por eso puse esa imagen del campesino ofreciendo los alimentos sanos, porque realmente, de alguna forma, y sobre todo en lo que es Avia Yala, en América, en este caso, el sector campesino es un sector que durante generaciones y durante, pues ya bastante tiempo, ha sido un sector que ha sido de alguna manera, pues desde mi personal punto de vista, seguramente hay algunas otras visiones, pero desde lo que yo conozco es que muchas veces al campesinado se le ha pues mal mirado, desprotegido, ¿no? Sobre todo en nuestros países, que a veces muchos productos, por ejemplo, no tienen aranceles, o no tienen, digamos, una protección, ¿no? No le dan protección al campesinado, y afortunadamente contamos todavía con un sector muy fuerte de campesinos que siguen trabajando la tierra de forma constante, anualmente, incluso en algunas regiones con los calendarios antiguos. Por ejemplo, acá en la región maya siguen utilizando los calendarios antiguos, y estamos viendo que también el cambio de la transición que estamos viendo a nivel de clima, pues está siendo un sector bastante afectado. Por eso es importante que hagamos conciencia y que decidamos apoyarlos y ir haciendo esa conexión con la gente del campo de respeto y de solidaridad. Entiendo que hay también pues una influencia
bastante preponderante en el sentido de los grandes supermercados, en donde cuando tú vas encuentras no solamente alimentos, sino muchos otros artículos que no se requieren, pero que en muchos casos son grandes potenciadores de residuos. Y bueno, nos vamos ahora a enfocar un poquito a la parte de lo que es la importancia del apoyo al sector campesino, pero también de la elección de nuestros alimentos. Entonces, la que sigue, Prabhu, por favor. Bueno, uno de los elementos que ya habíamos dicho que era muy importante es el agua. ¿Se acuerdan que mencionaba que había esta necesidad de tener fuentes de agua pues limpias? Y que actualmente también pues en muchos territorios estamos observando que el mismo diseño de las ciudades, bueno, pues está afectando estos reservorios de agua. Entonces tenemos sobre todo que tener esa conexión de respeto y de agradecimiento con el agua. Habíamos dicho que había diferentes formas de activar el agua. No sé si lo recuerdan, si no, me lo señalan. Habíamos dicho que podría ser activación a través del sol, que es muy interesante, a través también de poner unos petalitos de rosa, de ponerles algunos cristales, y sobre todo de esa intención de agradecimiento, que es muy importante, ¿no? Habíamos también comentado que poniéndole, por ejemplo, unas semillitas de moringa, podríamos también de alguna manera garantizar que el agua que estamos bebiendo esté bien. Obviamente que tendría que estar purificada o por lo menos pasar por un filtro. Ahora, hay algunos filtros que son filtros naturales, por ejemplo, de piedra, que se pueden utilizar, y también esos filtros de alguna manera le dan al agua los minerales de las mismas piedras. Entonces, si se pueden conseguir unos de esos, fenomenal. Es importante, pues, considerar que el agua es la sustancia que nosotros necesitamos de forma vital. Podemos dejar de comer, pero no podemos dejar de beber agua. Y comentaba de la importancia que es ir haciendo el cambio de hábitos con lo que respecta a pues a dejar estas bebidas endulcoradas, ¿no? Hablábamos ya de cuáles son los efectos. Bueno, tenemos también índices evidentes de que este tipo de sustancias causan problemas pues a la salud. Entonces el agua es un elemento necesario y importantísimo en la dieta. La que sigue, por favor. La que sigue, Prabhu, si es tan amable. Bueno, decíamos que dentro de lo que es el proceso de absorción de nutrientes, las frutas, que son de los alimentos que más agua contienen, es muy importante que las comamos diariamente, por lo menos de 3 a 4 frutas diarias. O sea, por ejemplo, comer cítricos en la mañana se recomienda mucho. Habíamos dicho que la vitamina C era soluble. ¿Se recuerdan a qué se refería eso? ¿Recuerdan? Sí, que se disuelve en agua. Ajá, y entonces en el momento en que se disuelve en agua, digamos, qué efecto tiene en el organismo? O sea, en el momento en que se disuelve el agua, ¿por qué la vitamina C se requiere digamos, como una constante? Porque no se almacena en el cuerpo. Todo el exceso se elimina con la orina, sudor, no se Ajá. almacena, se elimina. Exacto. Entonces, la vitamina C tiene la característica, bueno, no solamente de actuar a nivel de membrana, de la membrana celular, la membrana, sino que también es muy importante, por ejemplo, para los procesos de cicatrización, para cuando hay, por ejemplo,
sensibilidad capilar, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, infecciones, la vitamina C ayuda mucho porque estimula el sistema inmunológico. Entonces, por eso es que requerimos altas concentraciones de vitamina C al día, aunque en algún tiempo las desechemos cuando es de manera natural. Yo recomiendo que sus vitaminas y minerales los consuman al día. Y si, por ejemplo, también reconozco que hay momentos en que a lo mejor alguien se va a la montaña o alguien se va al desierto o se van a espacios alejados donde se van a hacer algunos tipos de trabajo, bueno, y que, por ejemplo, hay un cambio de dieta, pues entonces sí, buscar suplementos alimenticios. Y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitar a Zuley por su bonito trabajo que entregó, la verdad, gracias Zuley, te felicito si es que estás en la sala. Sí, gracias. Muchísimas gracias, estuvo súper bonito. Quiero comentar, disculpa. No, le agradecía más bien por todo el conocimiento y sabiduría que está compartiendo con tanto amor con nosotros. Gracias. No, al contrario, Zuley, agradezco mucho. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchó más? Un poquito cortado. Se escucha muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Zuley, te lo agradezco. Te agradezco mucho y bueno, nos compartió también otras compañeras nos compartieron sus trabajos que también los valoro y los agradezco mucho. Al final del curso yo voy a compilar todos estos materiales para que ustedes tengan sus materiales y puedan hacer uso de ellos. Estoy pendiente también, reconozco que estoy pendiente con los archivos de la clase 1 a la 5. A partir de esta ponencia, bueno, esta que ahorita la subo también a Sanando Ando, al chat, y los materiales de la 1 a la 5 los estoy completando. Y bueno, continuamos con este ejercicio de entender qué con nuestras frutas y verduras. Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, ciertas semillas de ciertas frutas, a veces por costumbre o por hábito o por tradición, no las consumen, pero son muy buenas. Por ejemplo, la semilla de uva. La semilla, cuando ustedes comen uva, pueden masticar las semillas, porque las semillas también tienen fibra, pero también contienen elementos, contienen aceititos que también van a ser buenos para su salud. Entonces, algunas de las frutas es recomendable comerlas con semilla. Por ejemplo, la sandía, la uva, bueno, existen, incluso las semillas también de manzana se pueden morder. Cuando las de los cítricos, no, porque saben muy amargas, pero... La y por papaya, ejemplo, profe. La papaya, profe. ajá, de la papayina, papaína, tiene un mucílago, y por ejemplo, hervidas las semillas, pueden ser hasta medicinales, incluso también la semilla del mango. La semilla del mango, ustedes la dejan secar y la semilla de mango la cortan y esa la hacen en una infusión. Y la semilla de mango les puede ayudar mucho cuando hay situaciones de infecciones estomacales. Entonces vemos cómo algunas semillas hasta son de utilidad, ¿no? Que por cierto, Zuley, por ejemplo, nos estaba hablando, y aquí lo apunté, de algunos de los alimentos que son de su región, muy interesante porque algunos yo no los conozco, ¿no? Como el camu, la sacha, por ejemplo, el kiwioa. El camu camu peruano es maravilloso. El camu camu es espectacular. Ajá. Bueno, muchos de estos, yo la verdad no los conocía.
Pero eso está muy bonito porque cuando ustedes nos muestran o nos comparten estas diferentes variedades, esta biodiversidad que existe en los distintos territorios, entonces podemos sentirnos tan agradecidas con la tierra por todas las diferentes variedades que nos dan de estos frutos y también de estas verduras. Algunas de las cuales tienen, son potenciales no solamente alimentos, sino medicamentos, como también, por ejemplo, la uva tiene lo que les comentaba que tenía los flavonoides, la guanábana, por ejemplo, se ha visto y ha habido investigaciones en torno a ello, que es muy efectivo para evitar se llama apoptosis celular. La apoptosis celular es un proceso por el cual la célula transita. Entonces, ¿qué sucede con el cáncer? Que resulta que las células cancerígenas, su proceso de apoptosis se ve modificado por eso y en lugar de morir, se van haciendo como pequeños células monstrillos, ¿no? Células monstruito, que van creciendo y van creando tumores en muchos casos malignos. Entonces, la guanábana, por ejemplo, es fabulosa para eso, pero no solamente la guanábana, tenemos otras muchas frutas, por eso es tan importante que tengamos esa capacidad de balancear bien nuestras frutas. Y es muy importante, y nuestras verduras, y nuestros cereales, y nuestras semillas, y todo lo que consumamos. Como les mencionaba, había que agradecer, porque creo que el proceso de agradecer, como lo decía mi querida Maharani Premalática, comentaba lo importante que es el agradecimiento y estoy de acuerdo con ello. Pero también, de alguna forma, el conocimiento de saber cómo mezclar nuestros alimentos. Eso es algo muy importante, porque a veces no basta con simplemente introducirlos con buena fe, sino que hay que integrar ese otro conocimiento que nos dice cuáles alimentos son más, digamos, saludables para algún tiempo y para algunas regiones. Por ejemplo, actualmente la piña, que es una de las frutas que tiene alto contenido en vitamina C, pero también en otros minerales, la podemos encontrar en diferentes regiones del mundo. Pero resulta que si tú estás o sea, esta que es una fruta tropical, que tiene además mucha fibra, de alguna manera creció en estas zonas tropicales precisamente para poder subsanar esa sed o esa carencia de pérdida de minerales en las zonas tropicales. Porque cuando nosotros estamos en el trópico, tendemos a perder más minerales y vitaminas. Ahora, cuando están en las zonas frías, por ejemplo, las zonas más norteñas, tienden a perder más rápido carbohidratos. Entonces, por lo mismo, porque el cuerpo requiere mucho, de alguna manera requiere de calor, nosotros somos seres homeotermos, eso es que nosotros regulamos nuestra propia temperatura, pero requerimos del alimento para que así sea. Por ejemplo, una persona muy delgada en lugares muy fríos puede muy rápidamente, si no come los suficientes carbohidratos, pues perder rápidamente su temperatura, ¿no? De hecho, por ejemplo, es muy riesgoso que una persona del trópico que algún día vaya a una montaña y no lleve el suficiente alimento, le puede dar hipotermia, ¿no? Puede bajar, su temperatura se puede bajar mucho, porque acuérdense que nuestro cuerpo es una estructura fisiológica completa que requiere de nuestra inteligencia para poder ecualizarse.
Entonces, por ejemplo, en países como Perú, Bolivia, donde la altura es mucha, por eso yo recomendaba esto de los, por ejemplo, el mambé, los tés de la hoja de coca, porque sé que funciona precisamente para equilibrar la presión, ¿no? La presión arterial, pero también el flujo de eritrocitos, o sea, de glóbulos rojos que están llegando o que están oxigenando. Porque una persona que vive en la costa tiene menos eritrocitos que las personas que viven en la montaña. Ajá. Entonces, porque necesitan más glóbulos rojos los de la montaña para capturar más oxígeno, porque en la montaña hay menos oxígeno. Ajá. Entre mayor sea la altura, la cantidad de oxígeno va disminuyendo. No, incluso aunque sean zonas, esto no tiene que ver con el oxígeno que generan las plantas, sino tiene que ver con la altura, le cuesta más trabajo al cuerpo. Entonces es importante saber en dónde o sea, en nuestra área, nuestro espacio donde nosotros vivimos, nuestra historia como pueblos y también nuestra selección. Entonces, vamos a continuar, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, yo creo que en este tiempo es muy importante que nosotros entendamos la importancia de que tengamos que hacer alianzas con productores, en este caso con campesinos, con agricultores que estén trabajando la tierra. Y, por ejemplo, aquí hay una iniciativa muy bonita en México. Bueno, hay varias iniciativas en diferentes ciudades, pero una que me pareció muy bonita y se las voy a compartir es la de la canasta básica, en donde ponen hortalizas. Entonces, tú tienes una canasta a donde tú accesas, o sea, tienes el contacto de alguien que está cada determinado tiempo, cada que está cultivando, poniendo sus hortalizas en la canasta, todo lo que tú necesitas de su espacio donde está produciendo, y te llevan a tu lugar tu canasta con tus viandas. Entonces, pues aquí esta es como una labor que es muy bella, sobre todo para la gente que lo está produciendo, pero también para la gente que está consumiendo, porque se crean redes de consumo responsable, pero también de consumo más orgánico. Ahora, las hortalizas digamos, tienen la característica de tener un proceso de crecimiento relativamente corto y es muy importante que las consumamos siempre. Las hortalizas es parte de nuestra dieta pues diaria. Tienen que tratar de consumir hortalizas, igual también frutas, ¿no? De hecho, decíamos también los cereales, pero la hortaliza es algo que es muy necesario, sobre todo porque tienen sustancias, aquí como les puse, lo pueden ver en su imagen, que tienen no solamente las vitaminas, los minerales, pero por ejemplo, la clorofila. Ajá, la clorofila que son como, cuando ustedes se ponen un microscopio y empiezan a ver sus plantas, o sea, vamos a suponer que nos acercáramos a ver una planta de cerquita, lo que vamos a ver son como unas pequeñas bolitas, como si fueran mini pelotitas verdes. Entonces esas mini pelotitas verdes que tienen todas las plantas, porque todas las plantas tienen clorofila, y de alguna manera la clorofila vendría siendo, vamos a hacer una analogía relativamente sencilla para entender, vendrían siendo los glóbulos rojos en la sangre humana. Para las plantas, la clorofila vendría siendo como su sangre. Ajá. Y en la clorofila, es una sustancia que es altamente nutritiva. Por eso es importante que se consuma, porque además la clorofila se activa con la luz del sol, como decíamos la vez pasada con los fotones. Es importante que nosotros al día tengamos una ración de todo lo que son hierbas verdes,
Ajá. Y normalmente, bueno, me imagino que en sus regiones hay ciertas plantas verdes muy conocidas como la espinaca, como la selga, como por ejemplo la hoja del rábano, como por ejemplo el perejil, el cilantro. eh, bueno, aquí en México consumimos una que se llama, bueno, se conoce como guauzontles. Les voy a poner la foto y la ficha del guauzontle, y también les voy a poner la foto de las verdolagas. Estas dos son altas en contenido de ácido fólico. Por ejemplo, para las embarazadas es muy importante porque, como ustedes saben, el ácido fólico es una de las sustancias que ayuda en el desarrollo del embrión, pero también ayuda a que la madre esté bien nutrida. Entonces, el ácido fólico se debe consumir en los periodos también para las mujeres, bueno, en general en todos los periodos, pero por ejemplo para las mujeres menstruantes es muy importante en su luna comer hojas verdes, porque eso les va a favorecer a su equilibrio de ácido fólico y hierro, que es lo que se pierde cuando es la luna, ¿no? Porque está teniendo pérdida de sangre. Entonces, la sangre, bueno, pues sabemos que es plasma, pero también son glóbulos rojos y también son glóbulos blancos. Entonces, en esos días las mujeres, bueno, pues requieren una aportación extra de ácido fólico y de hierro, de todos los nutrientes, pero especialmente el ácido fólico y el hierro son dos de los que se pierden muy rápidamente. Bueno, también la vitamina C, obviamente, pero el ácido fólico y el hierro son dos de los que se recomiendan ampliamente. Entonces, bueno, esta presentación ustedes la van a tener. Ahí vienen algunas de las sustancias que contienen algunas hortalizas. Y lo bonito de las hortalizas, la que sigue, Prabhu, por favor. Lo bonito de las hortalizas es que ustedes pueden tener un huerto en casa. Aquí les puse 3 ejemplos que me parecen que se pueden reproducir, y de alguna manera esto yo lo he hecho. La verdad no lo he hecho con las llantas a nivel, pues a un nivel extensivo. En algún momento hicimos lo de la llanta con unas plantas de papa y se dieron bien. Lo de las cajitas de cartón es así, y se da muy bien todo lo que son, por ejemplo, incluso la lechuga, incluso hasta zanahorias, se pueden dar en este tipo de cajas. Y yo recomiendo también el modelo que les pongo a la derecha, que son, que ahí, por ejemplo, pueden utilizar todas las botellas plásticas, de estas de PET, las pueden utilizar. En una ocasión yo hice un modelo de esto en una casita en el bosque, y se dio muy bien. Bueno, en este caso para hierbas verdes como el perejil, el cilantro, la albahaca, el romero, el tomillo, el orégano, esto que pueden tener de alguna manera sus plantas aromáticas, y como habíamos mencionado antes, la combinación de frutas con aromáticas es muy interesante, o la combinación de aromáticas con las hortalizas y las verduras, porque se crean sinergias bioquímicas que nos van a generar un bienestar a la salud. Si recuerdan, en la clase, si no me recuerdo, fue la clase 3 cuando estábamos hablando de, sí fue la clase, perdón, fue la 2 o la 3 cuando hablaba de la tabla periódica, ¿verdad? Les decía que los elementos, por ejemplo, el zinc, el sodio, incluso bueno, el calcio, el magnesio, que es muy importante, debe integrarse en la dieta. Pero, bueno, voy a ser muy franca, y resulta que actualmente estamos perdiendo en la dieta concentraciones de magnesio importante. ¿Por qué? Porque actualmente en los campos de cultivo se están utilizando, y creo que esto ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar porque es muy importante ver la correlación que existe entre
el aumento, por ejemplo, en la tierra de nitrógeno y fosfato. El nitrógeno es una sustancia muy necesaria para el crecimiento de las plantas. También así lo son los fosfatos. Sin embargo, estos elementos, que son aportaciones sintéticas que hacen a la tierra, han estado cambiando las concentraciones de magnesio en nuestros cultivos, en la tierra. Entonces, actualmente, bueno, debemos ir buscando la manera de subsanar esa carencia de magnesio, porque el magnesio es un elemento muy importante. De hecho, tal vez en algún momento ustedes oyeron hablar de el cloruro de magnesio. ¿Alguien conoce este compuesto? Sí, es Ajá. una sal Pero blanquita. varios tipos de cloruro, es decir, hay el cloruro en botella, que lo venden en las farmacias, y hay un cloruro, un citrato de magnesio. Hay una diferencia muy grande entre uno y el otro, ¿verdad? Ajá, al que yo me refiero es al que tiene calidad de alimento, que se puede consumir. Se hizo mucha promoción del cloruro de magnesio, sobre todo también para ayudar a el restablecimiento del buen funcionamiento de las células. Y sí, yo lo recomiendo ampliamente, solo no lo recomiendo mucho cuando haya acidez estomacal. Hay en nuestra fisiología, sobre todo a nivel cultural, ciertas transformaciones fisiológicas. Por ejemplo, si una persona, por la fusión cultural, lo que quieras, pero estuvo muy acostumbrada a tener una dieta alta, por ejemplo, en proteína animal, va a generar más ácido clorhídrico que una persona que tiene una dieta vegetal. Entonces, cuando está en ese proceso de transición, también cuesta un poquito de trabajo. Yo recomiendo que en lugar de cloruro de magnesio se consuma el carbonato de magnesio. Ahora, si no tienes acidez estomacal, puedes consumirlo, y si tienes mucha acidez, mejor lo consumes con cítricos, en un juguito de naranja o en un jugo, y entonces así lo puedes también consumir. También hay otra cosa que se llama lactato de magnesio. El magnesio es muy necesario, es un elemento muy necesario, que actualmente ha disminuido las concentraciones de magnesio en muchos tanto frutas como verduras, hortalizas, está disminuido, porque actualmente quedan pocos espacios de tierra que sean pristinos. Entonces, muchos espacios han sido contaminados con los fertilizantes y los herbicidas. Entonces, yo recomiendo que también en su dieta, sobre todo aquellas personas que tengan problemas, por ejemplo, de artritis, dolores musculares. Eso, los dolores musculares realmente desaparecen con el magnesio. Yo lo Sí, experimenté personalmente. exacto. Sí. Muchas gracias, Madre, por Malatica. Bueno, y continuamos con la siguiente. Espérame que resulté yo ahí. Espera. ¿Sí? ¿Las escucho? ¿Sí? ¿Alguien quería participar? ¿Hola? Creo que Adi Perea está. Bueno, la que sigue, Prabhu, por favor, si es tan amable. Muy bien. Entonces, bueno, continuando con el entendimiento de la importancia del consumo de lo que son hierbitas, ¿no? En algún tiempo se preponderó mucho el consumo de hierbas en la dieta prehispánica, sobre todo. Luego, con la fusión cultural, eso se fue como perdiendo. Sin embargo, todavía, afortunadamente, encontramos mucha tradición, sobre todo en los pueblos originarios, de consumo de
pues de estas hierbas. Y quien haya tenido la fortuna, ¿verdad?, de tener abuelas o mamás que todavía conservan esa linda tradición de las hierbas, pues qué maravilloso, ¿no? Entonces, aquí les puse algunos ejemplos como la borraja, como el apio, como los espárragos, en fin, algunas que nos van a ayudar a no solamente a la nutrición, sino incluso también a la depuración de sustancias tóxicas en el cuerpo. Por ejemplo, el apio es un excelente depurador del sistema eh, 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 depurador del cuerpo. Entonces, aquí lo importante es que también podamos tener en nuestra casa alguna plantita de estas que al día la consumamos. O sea, que si por alguna situación no fuimos al mercado, lo que sea, pero que tengamos, por ejemplo, nuestro arroz integral, nuestros frijoles, y con un manojito de estas plantas, ya sea en nuestro licuado o en nuestra salsa o en nuestra comida, vamos a contribuir a que nuestros niveles de nutrientes estén en buen equilibrio. Querida profe, por favor, ¿nos podrías un poquito hablar sobre, hay una cultura en este momento de un medium medical sobre la importancia del apio, del apio hecho ¿cómo se llama? En el extractor de jugos. Uh-huh. Bueno, el jugo de apio es muy saludable. Sí, es muy saludable porque resulta que el apio tiene sustancias que son depurativas y limpian el riñón, pero también entran al sistema circulatorio y de alguna forma depuran sustancias que están impidiendo, en este caso en el sistema circulatorio, el buen flujo, ¿no? Sobre todo la gente que ha, por ejemplo, tenido dietas altas por decir algo, en grasas animales, pero también a veces, sin quererlo, en algunas sustancias como, pues, metales, ¿no? Y el apio puede ayudar a disminuir en este sentido este tipo de sustancias que puedan ser dañinas para el organismo. Acuérdense que, por ejemplo, actualmente vivimos en un mundo en el que la carburación de los autos, nuestra atmósfera terrestre ha estado cambiando. Por eso el clima también cambia, porque las concentraciones que normalmente el aire debe tener son diferentes a hace 100 años. Ahora tenemos mucho CO2 en el ambiente, mucho dióxido de carbono, pero también tenemos mucho CH4, que es el metano. Y el metano es una sustancia que, bueno, además es volátil y que se genera, por ejemplo, por la producción por la cría y producción de animales, como las vacas, los cerdos, los pollos. Entonces, y bueno, sobre todo más las vaquitas y los cerditos, tienen hay una mayor producción de metano, y eso está cambiando las condiciones atmosféricas del planeta. Ajá. Además también de que las pesquerías, por ejemplo, actualmente hay mucha pesca ilegal en los océanos y estamos teniendo un problema serio en torno a lo que está sucediendo en el océano. Por eso también el consumo de peces, pues ya no es una opción porque sinceramente también ellos son animales que aparentemente están en una forma más, pues digamos, más sencilla, pero no es así. Ellos, por eso los cardúmenes se mueven tan rápidamente porque tienen su sistema nervioso muy sensible y incluso sienten a la distancia. Entonces, por supuesto que los animales del mar también tienen sentires
y actualmente pues es una pena lo que está sucediendo en los mares porque está habiendo demasiada pesca ilegal que no está regularizada y que por ahí hay un documental que les recomiendo, se llama Sea Piracy, se los escribo ahorita en el chat. Y este documental nos habla precisamente de lo que está sucediendo a nivel océanos. Entonces, mucha gente, por ejemplo, dice, ah, bueno, yo me voy a comprar mi pescado, pero resulta que el pescado tiene mercurio. Y precisamente sustancias como el apio nos van a ayudar a que esas concentraciones, por ejemplo, de mercurio, de metales pesados como es el plomo, que también está en nuestra atmósfera por la combustión de los autos, o concentraciones de carbono, y en fin, otras muchas sustancias que se van acumulando, porque todas estas sustancias son bioacumulables. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vamos a suponer un pececito chiquito se comió un poquito de fitoplancton o zooplancton que tenía estas sustancias. Y luego el que sigue se comió 5 pececitos, bueno, ya lleva una mayor concentración y así sucesivamente. Luego, si esa mujer se come ese pescado, ya lleva una concentración alta y al ella estar criando a su hijo, estarle dando leche materna, lleva ahí todas las sustancias. Ajá. Entonces, elementos como el apio, la borraja y algunas otras hierbas nos van a ayudar a depurar el sistema. Nosotros tenemos también que elegir ya nuestros alimentos casi como con una selección pues muy consciente para que nuestro cuerpo tenga una mayor durabilidad para seguir haciendo un servicio pues de bien al mundo, ¿no? Ya cuando nos toca irnos, pues nos vamos, pero aquí yo creo que es importante tener mucha conciencia de lo que se está consumiendo porque mucho de lo que se consume tiene un efecto directo a nivel neuronal y a nivel también de acción celular. Hay una cosa que se llama actina y miosina dentro de la célula y muchas sustancias están impidiendo que la actina y la miosina trabajen de una forma adecuada. Entonces esto hace que obviamente la percepción de la realidad a veces hasta sea un poco diferente, ¿no? No sé si se acuerdan que en Roma, por ejemplo, con los romanos, ellos tomaron mucha agua de vasijas de plomo. Entonces el plomo les fue creando una enfermedad que se llamaba saturnismo. Y el saturnismo, pues es como un poco como una locura, ¿no? Crea una visión muy diferente de la realidad. Entonces, importantísimo lo que nos dices, profe, pero ahí también es importante recalcar, en cambio, la bondad de tomar el agua en cobre. Ah, sí, el cobre sí. Perdón, yo dije plomo. El plomo sí genera, sí, y sí, Maharani, gracias por su acotación. Efectivamente, como dice Maharani, efectivamente el cobre sí nos va a ayudar porque el cobre tiene iones. En el momento en que tú pones tu agua en una vasija de cobre, los iones de cobre están actuando. Acuérdense que les puse el esquema de los átomos y el átomo en su centro tiene el protón y el neutrón, pero en su circunferencia tiene los electrones. Y este intercambio de iones que existe entre las moléculas es muy importante. Por eso es que las vasijas de cobre nos van a ayudar mucho, sobre todo a crear un pH adecuado y cuando hay infecciones bacterianas o virales, el cobre tiene esa característica. Exactamente, eso es. Y también nos va a ayudar a problemas, por ejemplo, como la artritis también. El cobre también restablece
el buen funcionamiento a nivel de conexiones de actina y miocina. Bueno, la que sigue, por favor, Prabhu. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O algún comentario que quisieran hacer? ¿Cuáles podrían ser los efectos adversos del apio? Porque este médico, porque ahorita hay, el bestseller es el libro del apio, ¿ya? En salud. Y este médico hace hasta meditaciones en el apio. Pero yo he tratado de tomarlo todos los días y hay un momento en que mi cuerpo ya no quiere. ¿Qué podría ser? Bueno, aquí yo sí recomendaría tener mucho cuidado. Tendría que ser el apio, que nosotros supiéramos dónde está siendo plantado y con qué agua. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Si el cuerpo ya no lo acepta, es porque el cuerpo tiene una sabiduría y la concentración a veces de sustancias que puedan contener y no sabemos que en este caso dónde fue cultivado, qué pueda estar sucediendo. Cada persona tiene como una distinta aceptación de ciertos alimentos. Por lo que usted mencionaba también, y la madre Rohini con la cuestión de los doshas, ¿no? El apio, desde mi punto de vista, es una hortaliza fría. Entonces, sí hay que tener cuidado o mezclarlo de tal manera que no caiga tan pesado. Ahora, yo considero que el apio requiere también no estar tan en jugo, porque muchas veces la cantidad, por ejemplo, para sacar un vaso de jugo de apio, se requiere muchísimo apio. Entonces, yo prefiero mejor licuarlo, porque licuado tiene mayor cantidad de fibra. En el momento en que nosotros solamente lo pasamos por el extractor, y hay ahí unos extractores que estuvieron también promocionando, como que son extractores que prensan las hortalizas, y sí, tienen muchos nutrientes, pero hay que tener cierto cuidado, porque si las dosis, incluso por ejemplo el perejil también, si las dosis no son las adecuadas, pueden causar más daño que beneficio. Entonces hay que ir viendo. Yo creo que para una persona una rama de apio es más que suficiente, no se requiere más. Bueno, y volviendo al tema sobre, hay otro, ¿perdón? Quisiera preguntar algo. Sí, Rohini, padre Rohini, la escucho. Caribol. No, Ratigopi. Sí, perdón, Ratigo. Que se aconseja comer con cucharas de plata, porque al estar en contacto en la boca, entonces uno evita virus, bacterias. ¿Sabes eso? Sí, es por la plata coloidal. Bueno, cierto. Sí, no, cucharitas de plata, cuchara de plata, no plata coloidal, sino comer con cucharita de plata. Ajá, sí, la plata coloidal requiere una carga eléctrica para que por ejemplo, nosotros tenemos un polo negativo y un polo positivo eléctrico, y tenemos unos cátodos de plata, y entonces esos los introducimos al agua, y entonces ahí, por ejemplo, tenemos tenemos agua con plata coloidal. Pero sí, esto de las cucharas o los artefactos de plata o de cobre efectivamente tienen su efecto, porque hay un intercambio iónico. De hecho, yo les mencionaba la vez pasada que era muy importante la forma en la que ustedes elegían la cocción de sus alimentos. Por ejemplo, en el aluminio nunca vas a poner algo que tenga pH ácido. Ajá.
O sea, no vas a poder poner que fresas o por ejemplo, mandarinas, toronjas, naranja, bueno, en fin, de las que sean ácidas, no. No, 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 porque hay una interacción con el aluminio y el aluminio tiene un efecto directo a nivel celular y no es tan positivo. Eh, eh, Hay, por ejemplo, la cerámica o el barro, había comentado, por ejemplo, las leguminosas es mejor que la cocción se realice en cerámica o en barro. También actualmente están estas ollas de presión, ¿no? Las ollas que les llaman olla express. Si es de acero, está bien. Tratar el acero, por ejemplo, es un buen elemento, el barro, la cerámica. El aluminio, no lo recomiendo tanto. El peltre, es mejor el peltre que el aluminio. Y bueno, regresando un poquito a estas otras alimentos, por ejemplo, que de forma, pues, ahora sí que espontánea, crecen a veces hasta en nuestro jardín y no les damos la debida importancia o el debido agradecimiento y respeto, como por ejemplo el diente de león, que es me imagino que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Eso lo soplábamos cuando éramos niños y las semillitas vuelan en el aire. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí. Bueno, el diente de león tiene mucha vitamina A, pero también tiene vitamina C. Tiene otra cosa que se llama los betacarotenos, que también lo contienen tanto la remolacha como la zanahoria. El betacaroteno se tiene que consumir con cierta periodicidad, o sea, no todos los días y con cierta, obviamente, cantidad, ¿no? Porque estos tienen un efecto directo sobre el riñón, entonces hay que tener como, pues como cierta medida, ¿no? Al consumir estos alimentos. Pero aquí lo interesante de este alimento es que también es medicina. Nos puede ayudar, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, a las mujeres cuando están en su periodo de menopausia, también es muy recomendable. Estas hierbas que son naturales, que las encontramos casi, pues en todas partes, debemos como de reivindicar su valor. Y no porque crezcan rápido, porque sean silvestres, sean menos importantes que las que requieren como condiciones más especiales, porque su nivel de nutrición es muy, pues, muy positivo para la salud, ¿no? Entonces, bueno, eso sí también uno debe de fijarse más o menos, digo, si la tienes en tu casa está bien, o un sitio que más o menos esté en buenas condiciones, que no vaya a ser un sitio donde haya fuentes de contaminación. Eso es muy importante, porque acuérdense que el mundo microscópico nos acecha, entonces siempre tenemos que estar vigilantes de ello. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, otra de las que esta tarde me pareció muy interesante compartirles es el trébol, porque tiene unas sustancias que se llaman las isoflavonas, pero también tienen el colesterol. Y estas dos sustancias son muy importantes, ambas son muy importantes. El colesterol, digamos, ya habíamos comentado que las proteínas tienen 20 aminoácidos, ¿no? Y estos 20 aminoácidos, digamos, pues se combinan en digamos que cada elemento, cada elemento de ya sean frutas o verduras, tiene su combinación muy propia de proteínas. Ajá. No solamente en porcentaje, sino también en la manera en la que en que los aminoácidos están presentes.
Y a mí lo que me pareció interesante del trébol es que pues también puede ser utilizado como un elemento de suplemento alimenticio. Es sumamente, no sé si han visto, por ejemplo, que a veces en las películas infantiles, a veces alguien no sé, el duende o el hada se come un trébol, ¿no? O que era un trébol de la buena suerte, o se lo comen y se convierten en otra cosa. Bueno, pues el trébol realmente es un elemento que nos va a ayudar a suplir algunos requerimientos nutricionales. Entonces, desde ahora pueden incluirlo en su dieta y es ampliamente recomendado porque les va a hacer bien y además que se cultiva muy fácil, hasta en las macetas. Uh-huh. Bueno, la que sigue, por favor. Perdón. Bueno, aquí les puse dos pirámides. Una es la pirámide vegetariana y otra es la pirámide vegana. Yo sé que muchos de ustedes pues ya están muy conscientes de lo que es el respeto a la vida de los demás. Bueno, pues ya que se están haciendo bastante expertos en la combinación de sus alimentos. Decíamos que, por ejemplo, ahí está la otra pirámide, la pirámide que le dicen la pirámide omnívora, ¿no? Pero la cuestión con la pirámide omnívora es que pues está carente de ética porque no considera la vida de los otros como una fuente también de bienestar a nivel no solamente emocional, integral y de biodiversidad. Entonces, la otra pirámide, pues como ustedes saben, maneja violencia y justamente es lo que no debemos de manejar y sobre todo ahora en esta época en donde pues esta carencia de armonía está como parece como influida, ¿no? Por ciertos, pues, por ciertos modelos que están imperando actualmente, pero que con la ayuda de todos, bueno, podemos ir construyendo una forma diferente de ver la relación que tenemos con los seres vivos y ser más respetuosos e incluso más conscientes de lo que a tu cuerpo le hace bien. Porque decía la vez pasada también, y lo comentábamos, que nosotros pues no somos carnívoros, nosotros nuestra estructura bucal no está hecha, ni tampoco nuestra estructura digestiva. Entonces, eso es digamos, un paradigma falso y que pues hay ya argumentos, ¿verdad? Tanto a nivel de anatomía comparada como a nivel también de estudios de salud, en donde se demuestra claramente que una dieta vegetariana o vegana va a dar mucho mejor resultado al bienestar de la salud de las personas. Y sobre todo ahora en esta época en la que pues hay una alteración en las poblaciones de bacterias y virus, precisamente porque ha habido pues una carencia de conciencia de por qué no debemos alimentarnos de las vidas de los otros, ¿no? Que también merecen vivir. Entonces, bueno, aquí en la pirámide, la diferencia, si la notan, básicamente, digamos, la base son cereales. La base de la alimentación en ambas son los cereales. Porque los cereales, a ver, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué los cereales? ¿Quién me dice por qué la base son los cereales? Carbohidratos, Energía rápida. vitaminas, minerales, tienden a comer. Ajá, exacto. Porque, ¿y los carbohidratos para qué nos van a servir? Son como una especie de energía rápida. Buenas tardes. Energía.
Hola, buena tarde. Energía rápida, es como que comen y esa misma comida le ayuda para vivir el día a día, ya sea en su función diaria, su trabajo. Especialmente para el cerebro, ¿no? Ujú. Claro. Acuérdense que los carbohidratos, ¿se acuerdan que les había puesto una imagen donde decía que el carbohidrato obviamente son moléculas que tienen carbonos y el carbono es uno de los elementos más, pues más necesarios, el carbohidrato pues como tal, pero bueno, los carbonos se absorben porque tienen una construcción bioquímica en donde tienen sus hidrógenos, tienen sus oxígenos, pero los puentes, esos puentecitos es que se hacen como unos puentes en donde la célula puede rápidamente tomar esos elementos. Obviamente hay enzimas que van a cortar esos puentes y tienes una rápida absorción de estos nutrientes que son muy importantes porque la mitocondria requiere altas concentraciones de carbohidratos para generar energía. No, acuérdense que el cuerpo humano genera energía no solamente en el movimiento, sino también en el calor. De hecho, cuando nosotros hablamos, estamos gastando nuestra energía. ¿Sí? Hay un gasto de energía y la energía a nivel mitocondrial se llama ATP. La mitocondria, que es la encargada de generar la energía, requiere de los carbohidratos y es por eso que los carbohidratos rápidamente son absorbidos. Ahora, también si hay un exceso de consumo de los mismos, pues obviamente se va a lo que es la capa lipídica. Ajá. Pero el carbohidrato es básicamente fundamental para los procesos celulares. Ajá. Luego también las frutas, las verduras también tienen distintas concentraciones de carbohidratos. Ahora, todos nuestros alimentos tienen, si nosotros hacemos un examen que se llama, en los laboratorios se hacen un tipo de exámenes que se llaman exámenes bromatológicos de los compuestos. Y todas las, digamos, los vegetales, las frutas, las leguminosas, tienen diferentes concentraciones de carbohidratos, lípidos y proteínas, y obviamente agua. Todos tienen H2O. Aquí por eso lo interesante y lo bonito es cuando yo conozco la pirámide, empiezo también a hacer estos juegos vamos a suponer, si en este día tú hiciste una combinación de comer muchas proteínas, pues ese día también haces ejercicio, porque la proteína, que tiene muchos aminoácidos, la proteína es un ensamblador. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del carbohidrato, que es un generador de energía, la proteína nos va a ayudar a hacer músculos, hacer tejidos. Es un ensamblador. Ajá. Entonces, es importante, obviamente, que tengamos nuestro consumo de proteínas diario y algunas, por ejemplo, como la B12, que pues la B12 es una digamos, una vitamina que a veces no la podemos conseguir tan fácilmente y entonces ahí sí hace falta, por ejemplo, tener un suplemento. Sobre todo en las dietas veganas y vegetarianas, la B12 no se consigue tan fácil, entonces a veces es importante suplirla pues con suplementos. ¿La Ajá. levadura de cerveza recomiendas? Sí, y también les había comentado que la espirulina, las algas también, marinas, también. Por ejemplo, la clorela. No lo conozco. Es una alga No. como la espirulina. No la conozco. Las que yo he consumido han sido estas que venden para el sushi, que ya
Recuerdo en alguna ocasión cuando estuve en una isla trabajando con una amiga en la biología, llegaba a las orillas del mar llegaba una muy, muy, muy verde, muy como un tipo lechuguilla, y incluso ella nos llegó a hacer varias comidas con algas marinas. Si en su región ustedes viven cerca del mar, bueno, habría que hacer como una pequeña investigación cuáles son las especies que llegan y poder seleccionar de esas las que son comestibles. Como por ejemplo ahorita en el Caribe están llegando, en 26 países del Caribe está llegando una que se llama sargazo. Pero el sargazo no es comestible, bueno, digamos que sí tiene lignina, también tiene ciertas concentraciones de celulosa. La celulosa no es absorbida en el tracto digestivo, pero estas grandes concentraciones de sargazo que están llegando vienen pues, con metales pesados como cobre, cromo, cobalto, níquel, zinc, y bueno, están siendo de alguna forma pues una situación compleja para los 26 países del Caribe. Tal vez en algún momento podría explicarles un poquito más ampliamente sobre el tema, pero tal vez en algunas de las regiones donde no es precisamente esta alga la que llega, sino algunas otras, pues se podría ver qué tan comestibles son y por qué no, incluso realizar una iniciativa de emprendedurismo colectivo para que haya un bienestar en algunas de los sitios donde haya este recurso. Bueno, y continuando, habíamos dicho entonces frutas, verduras, y después también tenemos las hortalizas. Algunos productos como la miel, por ejemplo, para los veganos no es una opción porque consideran que pues uno está como atentando contra el bienestar de las abejitas. Pero también creo que es un gran alimento. O sea, algunas personas piensan que no es tan positivo hablando sobre una postura ética, ética ambiental, que no está tan positivo porque diezma las poblaciones de abejas, pero bueno, también considero que es una forma honesta de que haya personas que estén pues generando sus colmenas y, ¿por qué no?, también plantando y generando conciencia, y mejor las colmenas y no los grandes monocultivos de caña, que también tienen su afectación a nivel ambiental. Entonces, podamos, y sobre todo yo creo que por ejemplo, en las fincas, como en Bárcena, en las fincas de los compañeros que están haciendo iniciativas de permacultura, las abejas son muy importantes porque van a ayudar a la polinización. Entonces, bueno, ahí ya yo se los dejo a su consideración con respecto a la elección de algunos productos que van a ser elegidos por ustedes para su dieta, ¿no? Otro de los que son muy importantes, y ya lo habíamos hablado, eran los lípidos y todo lo que son los aceites. Incluso ustedes pueden hacer, y les voy a pasar, por ejemplo, una receta, si tienen su aceite de oliva, le pueden poner, por ejemplo, ramitas de romero, le pueden poner sus ramitas de orégano, ramitas de tomillo. Entonces ahí se va a hacer como una infusión que ya lleva los principios activos de las plantas, y con eso pueden cocinar, y eso también les va a estimular su sistema inmunológico. Muy bien. ¿Una pregunta hasta aquí? Bueno, la que sigue, por favor.
La que sigue, Prabhu. Así, hasta ahí. Bueno, entonces, aquí les puse unas fichas. Esta presentación, como les digo, la van a tener en su chat. La podemos completar con todas las vitaminas, que sería lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo los invito a que cada uno vaya haciendo también, como se las paso así, las presentaciones las van a tener y para que ustedes las puedan completar, para poder también compartirlas con, pues no sé, en la escuela de sus hijos o en sus espacios colectivos o incluso a través también de, pues de los chats que tengan con sus amistades, con su familia, y obviamente pues ustedes enriquecerlos con así, pues crear estos vínculos de, pues de amistad y de conciencia con otras personas y sobre todo, pues de bienestar con el entorno, ¿no? Entonces, bueno, aquí, y quiero hacer una acotación, porque la vez pasada, según yo había comentado que la vitamina K, aquí reconozco mi error, que había comentado que la vitamina K requería de luz solar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Hola? Recuerdo que dijiste la vitamina D. Bueno, es que ya no me acuerdo si dije la D o la K, pero gracias, Maharani. Bueno, rectifico, si es que me equivoqué, es la vitamina Madre, sí, D, precisamente. perdón, madre. Sí dijo vitamina K. Bueno. Sí Entonces, dijo, bueno, dijo rectifico. que la exposición al sol, 15 minutos, que también como que se absorbe con la vitamina D. Acá coloqué a la eliminación. Bueno, la exposición al sol, 15 minutos diarios, estimula la absorción de la vitamina D. Pero dice que la vitamina K también. Entonces, sí, bueno, aquí nada más rectifico ese pequeño error porque no forzosamente la K requiere del sol, aunque nosotros requerimos del sol, pero sí, efectivamente es la vitamina D. Disculpen, tuve un lapsus. Y bueno, aquí esta que también es muy importante, la K, la C, la A, la B12, la B6, la B1, la E, que también la E sobre todo está en las oleaginosas y sirve mucho para la piel. En todas las semillas vamos a encontrar vitamina E. Entonces ahí cuando empezamos como a ver nuestros alimentos, ya no solamente como, hagan de cuenta como estos objetos que son además muy lindos y que a veces hasta podemos verles muchos colores, sino que los vemos también en función ya de lo que nos van a ofrecer en cuestión de vitaminas, de fibra, de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, que si por ejemplo estás muy cansada, bueno, que tenga magnesio, más aparte otro que tenga vitamina C, es que van a ustedes mismas y ustedes mismos van a poder integrar los saberes de sus regiones y este documento, bueno, pues ya se queda también en la Escuela Sol para cursos posteriores, para poder compartir con la gente que venga y pues para compartir con los otros integrantes de otros cursos, que podamos hacerles ese bonito regalo de conocer cuáles son las propiedades de nuestros alimentos, pero también no solo eso, sino sería muy lindo también que nosotros supiéramos, si eso está, que es genial, ¿no? Que supiéramos de dónde vienen nuestros alimentos. Porque la concentración de los nutrientes también va a estar en función de eso. Por eso les comentaba que es importante
importante que lo que se consuma sea de la región y obviamente de la temporada también. Entonces, pues aquí les puse algunos ejemplos que van a ustedes a poder observar. Creo que en muchos lugares el ají o el chile, como lo decimos, hay muchas variedades de chile, por ejemplo, en México, tienen alta concentración de vitamina C. Pero aquí hay un chile que se llama, que se llama chile habanero, que tiene una sustancia que se llama capsina, algo así. Capsina, creo. Ahorita se me fue el nombre, pero creo que se llama capsina. Bueno, esta sustancia, que se los pongo también en la ficha, es una sustancia muy benéfica a nivel celular. Es un regenerante a nivel celular. Incluso sirve para estabilizar la pared de la mucosa epitelial del estómago. Porque acuérdense que en el estómago nosotros tenemos concentración, el estómago tiene una producción de ácido clorhídrico constante. Y el ácido clorhídrico es uno de los ácidos más fuertes que hay. En el mundo hay 3 ácidos muy fuertes: el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Incluso el ácido clorhídrico con el nítrico es el que utilizan para, por ejemplo, en este caso, para buscar oro, para hacer esta situación de buscar el oro, ¿no? Y que, por cierto, cuando buscan el oro contaminan más, porque decía un abuelito que el oro es verde, y es verdad. El oro en realidad es verde. Tenemos que volver a entender que la belleza y la riqueza de la tierra está sobre ella, no debajo de ella. No se debe de ir a buscar a las entrañas de la madre lo que nos da por su bondad y su generosidad, ¿no? Entonces, tratar de reivindicar esta condición de que lo verde es vida. Madre querida, ¿me permites una observación? Sí, Y claro. es de que también el sol en realidad es verde. Por eso el señor Rama, que es de la dimensión solar, es verde. Imagínate. Pero nosotros debemos, en realidad, si le ves bien blanco, ¿no? Pero se nos dice que es verde. Voy a buscar la fuente. Ah, qué lindo, qué lindo. Gracias, Majarani. Gracias. Ya me estaba imaginando, qué lindo, ¿no? Qué bonito, porque es eso, que el verdor que nos hace sentir alegría, frescura, nos da oxígeno, nos da tantas cosas. Y todos estos regalos maravillosos de los alimentos, ¿no? Entonces, la clorofila. Exacto. Ajá. Bueno, por aquí también había comentado, a ver, bueno, que el omega 3, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, había dicho también de las semillas, por ejemplo, les había hablado de las semillas de girasol, de las semillas de ajonjolí, de, bueno, almendras, de las nueces, y también las semillas de calabaza, que no, en algún tiempo se utilizaron mucho y siguen, pero como que llegaron a un desuso. Ahora hay que reponer esta tradición de comer semillas de calabaza y también flor de calabaza. La flor de calabaza también es muy nutritiva, incluso también los champiñones. Bueno, ¿seguimos, por favor? Bravo. Bueno. Querida, la calabaza, las semillas son la mejor opción para evitar tanto maní, ¿no? Porque tienen un sabor como el maní y se hace una salsa deliciosa, deliciosa.
Ajá, acá hacemos uno que se llama mole. En México el mole, que es una combinación, le ponen semillas de calabaza, pero también le ponen chocolate, almendras, tortilla tostada, diferentes tipos de chile, y le da un sabor muy rico. Y luego hay otro que se llama pipián, que lleva también la semilla de la calabaza y es mucho, muy nutritivo. Entonces, el uso de las semillas diariamente, pues te va a dar una aportación de omega 3 que requiere tu cuerpo. El omega 3, acuérdense que es un antioxidante. Entonces, de alguna forma hace que las células no tengan un envejecimiento tan prematuro, ¿no? Y lo que sucede es que las células envejecen actualmente mucho más, a una velocidad mayor, pues por todos los contaminantes que tenemos atmosféricos, ¿no? Y bueno, también los contaminantes también a veces que están en ciertos alimentos, sobre todo los industriales, los industrializados, porque no te garantiza nada el hecho de que tengas una caja que te pueda decir que hasta es un producto importado, porque actualmente pues todo lo que son los productos importados, la huella de carbono que están generando es muy alta. Entonces, recomiendo que de preferencia se consuma lo local. Ajá. Bueno, y regresando a parte del éxito de la dieta vegetariana y vegana, también es la variedad de los alimentos que vamos a poder consumir diariamente. O sea, que la alimentación sea una celebración y un agradecimiento. Y como ustedes saben, ese ofrecimiento a lo eterno, porque pues a fin de cuentas nosotros vamos a acumular esos alimentos en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que agradezcamos, porque son vidas. Todo lo que comemos incluso los vegetales, bueno, pues son presencias de lo eterno. Obviamente que mucho más recomendable la dieta vegetariana, porque ahí pues es más noble, ¿no? Está más en la modalidad de la bondad. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar esas combinaciones que nos den minerales, obviamente vitaminas, y que estemos, como les decía la vez pasada, alimentándonos de forma armónica, que eso es algo muy, muy, muy importante. Que estemos con ese agradecimiento en el corazón, porque también, y con esa paz, de esa manera nuestros alimentos van a llegar a nuestro ser de una forma mucho más, pues, más efectiva. Ajá. Acuérdense que cuando, por ejemplo, estamos bajo estrés, pues hay una modificación a nivel fisiológico. Entonces se recomienda que si, por ejemplo, estabas conduciendo tu auto y estabas estresado, primero llega, tómate un té por ejemplo, de 12 flores, de azahar, de lechuga o eh, de pasiflora, y después ya come. Pero primero hay que estar relajado, hay que estar en armonía y hay que estar muy feliz porque tenemos tantos regalos, ¿no? Que nos da la tierra junto con Padre Sol. Entonces hay que estar agradecido de toda esa bendición que llega de las energías eternas y divinas, y pues muy agradecidos, ¿no? Porque tenemos tantas cosas tan lindas de las cuales poder hacer uso, y esa parte pues, de empezar como a experimentar en la práctica de ejercer mi propia autonomía, aunque sea chiquitita, pero de tener ya sea, aunque sea un pequeño jardín, unas pequeñas macetas de plantas medicinales de papa o de algo que esté mostrar, ¿no? Que está muy bonito. Y cuando lo vemos en ese sentido,
pues sentimos más agradecimiento también por el alimento, porque ya no es nada más ir por un empaque a un supermercado, sino es hacer ese contacto, incluso también con los cafés del campo, que eso es algo, un acercamiento muy lindo. Bueno, y bueno, esta parte también de los suplementos, que algunos, por ejemplo, la stevia también es una planta que se cultiva en algunas partes de la Gran Navia Yala y que también no solamente es que sea para el azúcar, sino que tiene también propiedades nutricionales. Recomiendo que si tienen oportunidad de cultivar stevia, pues lo hagan y sobre todo que hagan partícipes a las personas de su familia, de su comunidad, en esta iniciativa de aprender a alimentarse bien, bonito y de compartir todo lo que, bueno, hemos estado construyendo entre todos y pues eso, promover el consumo de vegetales, de frutas, una dieta más afable con el entorno. Ajá. ¿Hasta aquí una pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie? No, La que todo sigue, muy claro. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, otro punto importante que lo recalqué hace un momentito, pero que sí quisiera enfatizar, es en la parte del apoyo a los mercados locales y la economía solidaria. Sobre todo en este momento de la historia que nos está tocando, pues, experimentar, ¿no? Porque estamos viendo una clara tendencia a los oligopolios. Quiere decir que hay supermercados que ya no solamente venden verduras, frutas, sino que también llegan a vender claves para la limpieza, pinturas, en fin. Por eso es que no los precios de establecimientos, porque muchos de estas, incluso por ejemplo, hay a veces anaqueles completos que no están lejos de las frutas y verduras. Y resulta que todas esas y les vienen sometidos, por ejemplo, a procesos de pigmentación y, en fin, tienen unas sustancias que se llaman dioxinas. Y todas esas dioxinas están volando en el, pues digamos, en el aire de esos locales que se quedan muy encerrados. Incluso también esos locales que están tan cerrados, como venden, pues venden cárnicos y venden quesos y venden muchas cosas. Y ponen mucho cloro y ponen muchas cosas para limpiar el piso. Y todo eso, ¿cuáles son los, digamos, el efecto más evidente en qué productos es? Pues en las frutas y en las verduras, porque todas esas se pegan a la superficie de las frutas y las verduras. Entonces, yo recomiendo que sí hagan una elección, a veces aunque tardes un poquito más de tiempo, pero ir al mercado local. Además que es mucho más bonito porque saludas a la gente, creas unos lazos más humanos. Obviamente se apoya a la economía local y apoyar la economía local implica que tu región se va a ver favorecida, o sea, esos capitales no salen de tu región. Y considero que es momento también de hacer mucha conciencia con respecto a ello y entender que debemos de ser solidarios como región y poder en las localidades tener esa oportunidad de crear esas cadenas, de esas economías solidarias que le van a llevar un beneficio a la gente de esos espacios. Entonces,
pues sigo recomendando que hagan pues ahora sí que sus compras en los locales, e incluso que se fomenten también. ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Y muy bien. Sí, madre, muy bien. Disculpen, es que por momentos se perdió. Bueno. Decía que había iniciativas, por ejemplo, de hacer como tipo, bueno, aquí le llamamos tianguis, ¿no? Mercados locales, y que eran esta tradición de los tianguis o los mercados locales, pues era una tradición que viene desde la época prehispánica. De hecho, ya les había comentado que antes de la moneda que usábamos, pues se usaba. Ahí se te desconectó. Ahora sí perdió la señal. Hola, hola, hola. ¿Hola? Madre. ¿Sí me escuchan? Adelante. Se perdió la señal un segundo. Bueno, disculpen. Bueno, comentaba que desde la época prehispánica la cuestión de los mercados es muy importante, y les comento que también ¿por qué el cacao? Porque el cacao tiene grandes concentraciones de magnesio. Y el magnesio es un elemento que, como ya lo referimos, es muy importante para el bienestar del cuerpo. Y bueno, volviendo a esta situación del apoyo a los mercados locales, pues creo que se pueden crear también incluso como mercaditos solidarios. O sea, promover esto de entre la gente que conocemos, y estimular a esos productores, ¿no? Para si son amigos de uno o amigos de la tía o amigos de quien sea, pero que hagamos esas redes de intercambio más activos y más unidos, y yo creo que sería muy bonito. Y por último, Prabhu, la que sigue. Bueno, hasta aquí termino la exposición. Espero que les haya gustado y que sean muy francos y me digan si se les hizo un poquito largo o si la dinámica la prefieren en otra modalidad. Pues aquí yo los escucho. Buenas noches, Mar, Hola, ¿cómo le va? Prabhu. Sobre los iones para el agua, ¿también es bueno o es malo también? Reverencias. Disculpe, ¿los iones de qué? ¿Para el agua es bueno o es malo? Bueno, pero ¿iones de qué? Tomarlo. Iones de cobre también, calentar en... Los iones, sí, hay un intercambio iónico. De hecho, también, mire, por ejemplo, mire, aquí yo no sé si se logra ver. Puede ponerse una pulserita también encima del cuerpo. Hay un intercambio iónico con el cuerpo. A la hora de que nosotros ponemos agua en nuestro vasija de cobre, hay un intercambio iónico, y es positivo. Pero eso también los imanes también podría ser, magnetizar el agua, porque he escuchado que también es bueno también. Sí, claro, también. Magnetizar el agua también es positivo, Prabhu. Sí, tiene razón. Sí, estoy de acuerdo. Madre, perdone, acá usted estuvo hablando del cloruro de magnesio. Acá hay un producto que se llama Magnesol. ¿Lo conoce usted? No, no lo conozco. Es O muy digo, popular. no con ese nombre. Vale, es muy popular, lo recomienda mucho y la gente lo consume mucho también. Magnesio de alguna manera en polvo y lo recomiendan mucho. Madre, es como un suplemento de magnesio, el magnesol.
Su nombre comercial es Magnesol, pero es un suplemento que tiene gran cantidad de magnesio. Ah, ya. Pues muy bien, sí, consúmanlo, porque les va a ayudar mucho. El magnesio va a ayudar al restablecimiento, como les decía, de las conexiones entre la actina y la miosina, que bueno, ya cuando les dé su clase de biología celular, les explico más ampliamente. Pero estas, digamos, las conexiones de las células, requieren colágeno y también requieren magnesio. Entonces, por eso es tan importante para la parte de la flexibilidad y para la parte de la regeneración de cartílago, de hueso y de músculo. Vale, qué bueno. Madre, también usted comentó acerca Buenas de las... tardes. Perdón. ¿Alguien quería hablar? Yo. Vale. Quería comentar, estabas comentando acerca del aceite de oliva. Y que pues nada, yo he probado cuando lo maceran con, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo dijiste, madre? Perdón. Aceite de oliva con... ¿Con romero? Con romero y dos dientes de ajo. Eso lo guardan 6 meses y tiene un sabor increíble. Increíblemente bueno, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Sí, también le pueden poner, por ejemplo, tomillo, le pueden poner orégano, le pueden poner hierbas de olor o medicinales. Es francamente buenísimo, buenísimo. También lo pueden usar como infusión para la piel, por ejemplo, con caléndula, con sábila, incluso hasta con flores. Eso sí no lo sabía. Sí, sí. Qué bueno. Con chile también. Pues ya saldría picante, ¿no? Sí, es que bueno, como en México comemos chile desde que somos niños. Bueno. Hola. Tal vez. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia, muy interesante, muy productiva. Pero bueno, mi pregunta se basaba en que hay, en todo eso, por ejemplo, el magnesio y otras cosas, también hay contradicciones, imagino. Por ejemplo, yo he sido operada de un riñón 2 veces porque, no sé, mi organismo genera cálculo. Entonces, preguntaba, digamos, las restricciones, las contradicciones de algunas cosas que ha nombrado o los beneficios en esos casos. Gracias. Feliz tarde. Bueno, aquí sí quisiera hacer esta aclaración. Yo les he estado hablando de cuando el organismo está, o sea, todo esto que les hablo es cuando el organismo está en su pleno funcionamiento. En su caso, madre, es que, bueno, su capacidad de filtración se disminuye porque le quitaron un riñón. Aquí usted, por ejemplo, tendría que consumir... No, yo tengo los 2 riñones. Fue operada de uno por cálculo. Ya. Solo le quitaron los cálculos. Exacto. Bueno. Bueno, pero si ahorita está convaleciente, sí requiere una dieta para convalecencia. O sea, por ejemplo, no le conviene a usted comer remolacha, zanahoria o alguna cosa que tenga betacarotenos. No le conviene tampoco comer cosas irritantes o comer cosas de difícil digestión. Sino que más bien una dieta suave, una dieta para una convalecencia, y lo que sí conviene es, por ejemplo, tomar regeneradores del sistema urinario, ¿no? En este caso del riñón, como podría ser la cola de caballo, bueno, no sé cómo se llama en su país, pero aquí se llama el Equisetum, pingüica, por ejemplo, los tés de pingüica, que también le caen bien, infusiones, y sí, pues eso, obviamente también a nivel de
restablecimiento del tejido epitelial, ¿no? Del tejido de la piel. Tendría que haber también ese cuidado. Claro, aquí también, bueno, consumo mucha agua de coco. Pero para futuro, para evitar los cálculos, ¿qué recomienda? Pues principalmente ver de dónde se está, qué tipo de agua está bebiendo. Porque a veces los cálculos se dan porque hay mucho carbonato o hay algunas sustancias en las fuentes de agua que se utilizan para consumo que puedan estar generando eso. Ahora tendríamos que revisar como cuáles fueron sus hábitos alimenticios en el pasado, ¿no? Porque pues a fin de cuentas el tener cálculos es el resultado de un proceso de muchos años. Eso no se crea de un día para otro. Eso es un proceso que lleva un ciclo largo. Y sobre todo que si tal vez también el funcionamiento del hígado, porque los cálculos, tanto los biliares como los renales, tienen que ver con un exceso laboral del hígado. O sea, el hígado no alcanza a filtrar todos los alimentos y por eso es que se vayan creando cálculos también, porque acuérdense que el hígado es como laboratorio del cuerpo. Entonces, muchas veces ingerimos alimentos, ingerimos, y no hacemos una depuración así ahora sí que a conciencia, ¿verdad? Porque hay que tener ciertos procedimientos también de limpieza del hígado. Gracias, madre. Sí, yo le recomiendo, cuando sea posible, también limpieza de hígado y de colon. Entonces, para ahí, por ejemplo, una depuración completa. Ya si quieren en su momento, al ratito les subo una información sobre esta situación. ¿Algo más? Sí, gracias, sería interesante. Gracias, madre. Claro que sí, claro, cuente con ello. ¿Algo más? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿O comentar desde su experiencia algo que les parezca bonito para compartir? Pues vamos a parece que ya aprovechar no, que ¿verdad? quedan unos minutos más de clase. Madre, ¿vas a dejar algún trabajito o algo? Pues, miren, es que lo que estoy viendo es que no todos están entregando sus trabajos. Entonces quería preguntarles por qué. O sea, ¿qué está impidiendo para que puedan cumplir con sus tareas? ¿No se sienten estimulados o qué? Ustedes díganme. ¿Qué les hace falta para que puedan hacer su tarea? Y yo con mucho gusto les ayudo. Sinceramente, a veces falta el tiempo. Bueno, entonces Pero miren. sí hacemos el esfuerzo. Yo por lo menos hice mi tiempo para hacerla y le pasé 2 tareas. Sí. Y tenía Bueno, la tercera, pero es en video, entonces. Pero sí. Sí, miren, aquí la cosa es que que no sea un suplicio, ¿no? Sino al contrario, que sea algo bonito, que ustedes disfruten, que lo quieran hacer. Entonces, ¿qué les parece si la tarea que ya hicieron, quienes ya las hicieron, bueno, pues ya están libres, y los que están pendientes o que quieren contribuir con una fotito, o como decía la compañera, algo, por ejemplo, alguna historia de que mis abuelitos comían así o así o así, poderlo compartir.
De hecho, yo les voy les voy a hacer un pequeño video de cómo se hacía la salsa acá en México con el molcajete. Entonces, ¿qué les parece si para, ya sea, sí, al ratito les voy a hacer un video para subírselos, de cómo preparamos una salsa en México. De qué es lo que le ponemos, qué hierbas le ponemos, qué chiles le ponemos, y voy a poner ese video haciendo alusión un poco cómo lo hacían mis abuelos, a dónde iba mi abuela, les voy a contar dónde compraba las cosas mi abuela, cómo le hacía, qué cambios ha habido, para que se inspiren y ustedes hagan su tarea, ya sea escrita, en video, o como ustedes consideren que esté más bonito. Pero lo que sí me gustaría, bueno, tal vez, no sé si video o les escribo y les mando la foto, ahorita tengo que ver, ¿no? Para, que pudieran ustedes elegir, o sea, yo no quiero forzarlos a que tenga que ser en un formato determinado, sino me gusta esa parte de la libertad de expresión y que ustedes puedan inspirarse y sentirse muy contentos del trabajo que van a hacer. Tampoco los quiero presionar, y como básicamente el tema, bueno, veníamos viendo el 4, el 5 y el 6, básicamente estamos hablando de alimentos, todo esto, ¿no? Así que, y bueno, había hablado de los alimentos que básicamente son ingeribles, pero también por ahí todavía me falta hablar de, por ejemplo, de cómo podemos nutrir la piel, cómo podemos nutrir el pelo. Bueno, eso ya lo vamos a ver en otra clase. Pero aquí ahorita, hasta donde vamos, es esos alimentos que vamos a ingerir y que de alguna manera nos conectan bonito con nuestra cultura, nos conectan bonito con nuestros ancestros. Entonces, ¿qué les parece que de aquí al próximo jueves, los que no hayan hecho su tarea la hacen, y los que quieran contribuir con algo, con una fotito, con un relato, también lo hagan? Yo los dejo a su libre albedrío para que ustedes lo hagan con una conciencia de compartir y de aprender todos juntos. ¿Qué les parece? Ya, qué bonito, profe, por la preocupación. Disculpen, a lo mejor si no presentamos la tarea acá a tiempo, las malas costumbres se pegan tal vez. Pero muchas gracias por su preocupación. Seguramente pues nos vamos a preocupar un poquito más en las tareas. Por lo pronto, pues Adi Perea nos dejó un comentario acá donde dice que ella está investigando qué es lo que comían sus abuelitos, que pues me parece una tarea bastante interesante también. Muy bonita. Yo no la hice, pero yo también voy a investigar qué comían mis abuelitos, que ya tengo una idea, porque me acuerdo de ellos. Bueno, también la madre Prema dejó un comentario acerca de la clase, le estaba dando las clases por lo excelente del espacio, y igual la madre Zuley también. Entonces, animo a las personas que están asistiendo a clase a que hagan su tareita. Es importante aprender para retribuir el esfuerzo que hace la madre Vishnupriya en enseñarnos un tema tan fundamental, tan bueno para nosotros, para la salud, para el conocimiento de los alimentos, de cómo debemos comer naturalmente sin afectarnos. Entonces, yo los invito, estoy seguro que pueden hacer esta investigación de los abuelitos. Además, es encantadora. Me parece encantadora la tarea. Entonces, esperamos contar con ustedes la próxima semana, ¿sí? Gracias, tenemos que despedir un poquito porque ya empieza el próximo espacio. Tal vez recomendarle a la madre Eve Shanti que también hay otro espacio de alimentación que tiene que ver más con el cuerpo también, con el tipo de cuerpo que uno tiene. Eso se llama Ayurveda. Y las clases son los sábados a las 10:30 de la mañana. Ellos saben mucha información también, de primera calidad, como la clase que estamos recibiendo acá. ¿Sí? Sí, maravillosa la clase. Me interesa, ojalá me manden el link. Genial, genial. Ahora yo tengo que compartirles con ustedes unos anuncios antes de despedir definitivamente la clase. Y bueno, vamos a empezar con los anuncios, ¿sí? No se olviden que todas las mañanas a las 7 de la mañana tenemos un curso que se llama Liderazgo Espiritual, y pues trata sobre la enseñanza de cómo convertirse en una persona espiritualmente relevante. Eso es muy saludable para el comportamiento de la vida de uno y para ser saludable también.
El curso lo está llevando el señor José Clavijo a las 7 de la mañana todos los días, ¿sí? También música para el alma, tradiciones de la India, los lunes, martes, miércoles, miércoles y viernes con Venu Raj Prabhu, de 5 de la tarde, perdón, de 6 a 7 de la tarde. Mañana también la ciencia confidencial del Bhakti Yoga con el Prabhu Askarita Acharya a las 7 de la tarde. Y el sábado nuestra serie de conferencias como están acostumbrados. No tenemos todavía las presentaciones, pero les anticipo esta. Macrocosmos y microcosmos, la armonía del universo, con Brichandra Das, una persona que sabe muchísimo sobre astrología y nos va a dar muchos consejos acerca de cómo aprender a leer un poco el lenguaje del universo. Con eso cumplimos con los anuncios y pues debo agradecerles a todos por su presencia y los dejo con la última palabra de la Madre Vishnupriya. Pues muchísimas gracias, Prabhu. Reverencias a todos, que tengan una excelente tarde. Les deseo que tengan una linda tarde y un buen descanso, mucha armonía en su corazón, mucha alegría también. Y bueno, a tratar de estar plenos y haciendo esa conexión con lo eterno, con lo divino, haciendo un servicio bonito y apoyando a que pues la mayor cantidad de seres en esta dimensión estén en plenitud. Gracias, Prabhu. Gracias a todos los presentes. Les agradezco mucho. Les envío un abrazo muy cordial. Muchas gracias. La Madre Eve Shanti está preguntando. El curso se llama Ayurveda. Es alimentación de acuerdo al tipo de cuerpo que nosotros tenemos. Son personas que saben muchísimo, igual que la Madre Vishnupriya. Entonces el curso es el sábado a las 10:30 de la mañana. ¿Sí? Están invitados todos, por supuesto. Sí, es fenomenal. El curso tiene también tremenda aceptación. Y no se olviden de su tarea acerca de lo que comen sus abuelitos. La tarea más encantadora que me han dejado en mi vida. Vale, los veo el próximo jueves. Es un encanto tenerlos acá. Esperamos verlos todas las veces que puedan. Hay una serie de cursos que son sumamente buenos. Y un abrazo. Que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Prabhu. Haribol. Haribol. Hasta luego. Gracias.